Concepto de bioquímica. La reacción bioquímica es el método más seguro para el diagnóstico bacteriológico, en base a los cambios metabólicos que producen las bacterias en los medios de cultivo, los cuales se ponen de manifiesto por las variaciones de color y aspecto de los mismos. Tenemos los recursos y materiales. Utilizaremos los siguientes: 14 carbohidratos. Entre estos tenemos a la glucosa, a la maltosa, a la sucrosa, a la lactosa, al arinotol, inositol, tenemos al sorbitol, arabinosa, silosa, esculina y trealosa. Tenemos también a la manita y a los dulcitos, en concentraciones que van del 0.5 al 1% en tubos pequeños con su respectivo tapón de algodón estéril. Encontramos 14 tubos de Durham para cada uno de los azúcares, un caldo de pectona con su respectiva tirilla de acetato de plomo en el tapón, un agar de citrato de Simmons, un agar de urea de Christiansen, un agar motilidad, un asa de inoculación para siembra en superficie, una aguja de inoculación para siembra de profundidad, un mechero de alcohol, un agar Kliger previamente cultivado y una tubera o gradilla, donde van colocados los medios de cultivo siempre en el mismo orden. En cuanto al procedimiento técnico, tomamos una colonia con el asa de inoculación del medio TCI sembrado con anterioridad e inoculamos en el ángulo que forma la pared del tubo con la superficie del líquido. Esta misma operación la vamos a realizar en los 14 carbohidratos, en el caldo de peptona, en el caldo de nitratos, en el rojo de metileno y en el Bogus Proskauer. Luego tomamos otra colonia del mismo TCI y sembramos en la superficie inclinada del agar citrato en estrías e igual procedemos con agua en urea. Por último, tomamos una colonia con la aguja de inoculación y sembramos en profundidad el agar motilidad. Es necesario clavar en picada la punta del alambre por lo menos 2 centímetros dentro del medio para así evitar la excesiva exposición del inóculo al oxígeno ambiental. Luego inoculamos todos los tubos a 37 grados centígrados por un lapso de 24 horas. Previo a esta incubación hay que introducir el tubo de Durham con la parte ciega hacia arriba dentro del tubo de la glucosa. Al día siguiente efectuaremos la lectura de las reacciones sobre la base de los parámetros de positividad y negatividad. Para este diagnóstico final utilizaremos la tabla de reacciones bioquímicas, donde vamos a ubicar a la enterobacteria según las características que ésta posea. Interpretación. Del tubo 1 al tubo 14 se va a interpretar de la siguiente manera. Es negativo si este mantiene el color del medio de cultivo, o sea, un color amarillento. Pero en cambio es positivo si existe una reacción, es decir, un cambio de color, que tiende a ser un color rosado. Además hay que tener en cuenta que en el primer tubo, o sea en el de glucosa, vamos a encontrar el tubo de Durham, el cual nos va a indicar si hay fermentación de los carbohidratos de ácido y gas. En el tubo número 15 o en el caldo de peptona vamos a estudiar la presencia de indol y la presencia de gas sulfídrico. El fundamento es que la producción de indol a causa de la degradación del triptófano por parte de la bacteria se va a investigar agregando una gota del reactivo de Ehrlich, o también llamado de Kovac, al momento de realizar la lectura, el cual nos va a indicar si existe indol positivo, dando una reacción rojiza que puede tener o no anillo, pero si no cambia, se considera indol negativo. Para estudiar la presencia o no de gas sulfídrico, vamos a usar una tirilla de acetato de plomo, el cual, si es positivo, si hay presencia de gas sulfídrico, se va a tornar un poco más plateada. En cambio, si es negativo, no va a haber una reacción. En el citrato de Simmons vamos a tener que va a ser negativo si mantiene la coloración, que normalmente es verde, pero en cambio es positivo si cambia de color azul,
debido a que cuando una bacteria metaboliza citrato como fuente de carbono, el indicador de pH presente en el agar hace que el medio vire hacia un color azul turquesa. En el tubo 17 vamos a estudiar la urea, en el cual vamos a interpretar que es negativo si se mantiene la coloración amarillenta y es positivo si este de aquí se vuelve un color fucsia, debido a que un microorganismo es un productor de ureasa al hidrolizar la urea con producción de amonio y CO2. Esto se detecta por el indicador de pH rojo de fenol, el cual va a estar presente en el agar. En los tubos 18, 19 y 20 vamos a estudiar la prueba de los nitratos, la prueba del rojo metilo y la prueba de Voges-Proskauer. Las pruebas de los nitratos se basan en la capacidad que tiene el microorganismo de reducir los nitratos a los nitritos y se va a demostrar añadiendo alfa-naftilamina y ácido sulfanílico con la formación de un compuesto rojo que es el para-sulfobenceno azo-alfa-naftilamina. En cambio, la prueba del rojo de metileno es la capacidad o va a describir la capacidad que tienen algunos microorganismos de actuar sobre la glucosa y a través del ácido pirúvico producir una fermentación ácida mixta capaz de bajar el pH a una cifra igual o menor a 4.4. Y la prueba de Voges-Proskauer, la cual se basa en la capacidad que tienen determinados microorganismos de producir acetoína a partir de la degradación de glucosa. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Es negativo si mantiene la coloración o del medio de cultivo y es positivo si se presenta un anillo que se encuentra rojizo o cambia a un color rojizo. Y en el tubo 21 vamos a estudiar la motilidad, la cual va a ser negativa si la picadura se encuentra fina y está limpia. En cambio, es positiva si el sitio de la picadura va a estar más ensanchado y se va a encontrar más turbio. Aquí tenemos una tabla en la cual vamos a encontrar la familia de las enterobacterias. A un lado vamos a encontrar los parámetros a estudiar, que ya vimos que son las reacciones bioquímicas, y de su otro lado vamos a encontrar a las enterobacterias. Entonces, al interpretar todos los resultados, vamos a ordenarlos y nos va a dar como resultado la enterobacteria la cual vamos a estudiar.